Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin, y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios, junto con todos ustedes, y la verdad que les agradezco por oír. Para algunos tal vez sea muy temprano, para otros les convenga el horario, pero siempre saben que tienen la repetición. Y entonces en esa repetición ustedes pueden, entonces si algo se lo perdieron, ahí lo tienen. La repetición de Libre al Fin es a las 4 de la tarde y después a las 12 de la noche. Entonces ya, si no, a la noche a las 12, si es que hay alguno que todavía está despierto, quiera oír la repetición a ese horario, y si no, a las 4 de la tarde hoy, pero de todas maneras sabe que luego se van a ir bajando los estudios, en este caso ahora el de Juan, en el canal en YouTube, y usted va a Karina Guidi, Libre al Fin, y allí entonces va a encontrar este estudio y todos los demás, y es para que lo comparta, es para que se suscriba. Yo necesito que ustedes se suscriban y necesito que compartan. Cuanto más se suscriben y cuanto más comparten, cuando las personas hacen búsquedas de diferentes estudios o lo que sea que la gente busca, ahí enseguida le van a salir los que son más vistos, ¿entienden? Entonces, ¿qué sucede? A veces yo veo y digo, está más visto el estudio de esto o algo que predicó un falso apóstol que lo que estamos aquí dándoles, hermanos. ¿Entienden? Por eso es necesario que ustedes se suscriban. Usted va al canal y donde dice subscribe, ahí se suscribe. Y también compártalo. No una vez sola no es suficiente. Compártalo, si puede, todos los días usted toma un minutito, va allí, comparte. Haga eso, por favor, compártalo en sus redes sociales, compártalo donde sea. Y usted no se imagina la ayuda que eso es. Si todos hicieran eso, estaríamos en una situación muchísimo mejor de la que estamos hoy. En lo que se refiere a la propagación del Evangelio, a la palabra, a la ayuda también, muchísimo mejor estaríamos. Necesitamos esa colaboración de parte de todos ustedes. Se los ruego, por favor, ¿sí? Seguimos con Juan capítulo 4, este encuentro maravilloso del Señor Jesús con la mujer samaritana, y donde desemboca toda esta experiencia, que en realidad es la experiencia del ser humano. Esta mujer en realidad es un tipo de cualquiera de nosotros, nos representa a todos nosotros, judíos y gentiles, da igual, porque todos tenemos exactamente la misma necesidad, y es la necesidad de esta salvación tan grande, de este perdón de pecados, de este contacto con el Señor Jesucristo. Ella tuvo contacto con el Señor Jesús. Comenzó en un plano natural esa conversación, y el Señor, de una manera tan delicada, la fue llevando hacia el plano espiritual. ¡Gloria a Dios! También el Señor trató, en el resto del pasaje, aún con sus discípulos. Veamos lo que sucede después en esta historia. Dice así la palabra del Señor en Juan capítulo 4. Y vuelvo al versículo. Vamos a volver al versículo 23 para recordar. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que adoren.
Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dice la mujer, sé que el Mesías ha de venir, el que es llamado el Cristo. Cuando Él viniere nos declarará todas las cosas. Todo esto lo hemos tratado en el programa anterior. Le dice Jesús, yo soy que hablo contigo. Y en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Mas ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Vemos aquí el asombro de los discípulos. Los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Por lo general no habían tratos entre los judíos y los samaritanos. Y aún más, los rabinos no conversaban en público con las mujeres ni les instruían en la ley. O sea, lo que el Señor estaba haciendo para nosotros, que leemos este pasaje, ¿no?, hoy en día, y lo hemos leído tantas veces, no le encontramos ninguna peculiaridad, ¿cierto? El Señor Jesús habló con una mujer, ¿no? Nos parece algo común. Sin embargo, no era común en aquel tiempo. Ubicándonos en la costumbre en aquel tiempo, era algo inusual. No sucedían estas cosas. Que el Señor hablara con una mujer y además samaritana, y además Él siendo un rabí. ¿Cómo era posible esto? De esta manera es que los discípulos ven todo esto conversando en público con una mujer samaritana, instruyéndole, y se asombran grandemente. Pero dice que ninguno de ellos le preguntó al Señor por qué estaba haciendo esto. Ellos reprimieron este asombro, las acciones de Jesús, observaron, pero bueno, las guardaron en su corazón, no dijeron nada al respecto. 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a aquellos hombres. Por lo tanto, vemos que una mujer llegó a ser la primera predicadora del Evangelio a las naciones gentiles, y la prédica de ella fue tan eficaz que se produjo un avivamiento en esa ciudad. Esta mujer fue directamente a los líderes de la religión samaritana en particular para decir, el Cristo ha llegado, el Mesías está aquí, yo hablé con Él, Él habló conmigo, Él me dijo cosas, Él sabía todo de mí, Él sabía todo de mi vida. Él es un profeta, Él es el Salvador, gloria sea el nombre del Señor. Él me habló de un agua viva, yo he bebido de ella. Oh, tenía un gozo esta mujer, un gozo, una paz, que podía verse seguramente, y ese celo, esa pasión, que produjo un efecto poderoso en toda aquella ciudad. Y ella entonces les insta a los hombres de esa ciudad y les dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Podría ser este el Cristo? El cristianismo no es una filosofía ni una religión, es real. Como se mencionó aquí, un hombre es un hombre, el cristianismo es un hombre, la salvación es un hombre, la fe es un hombre, la redención es un hombre. Gloria a Dios. Es Jesucristo. Venid, ved a un hombre. Este es el clamor del Espíritu Santo a toda la humanidad. Venid, ved a un hombre. Aleluya, gloria a Dios. Este hombre es el único que puede salvarte, el único que puede solucionar el desastre en el cual se ha convertido la vida del hombre. Pero es este hombre, no es un apóstol. La gente, mire, la gente corre detrás de hombres que son tanto o más pecadores que ellos por una respuesta, por un toque, por una impartición. Ve, aquí dice la mujer, venid, ved a un hombre. A este hombre es a Jesús. Él me ha dicho todo lo que he hecho, porque Él sabe todas las cosas.
Ella pregunta, su pregunta aquí podría ser el Cristo. Su pregunta presupone que, como se mencionó, sus propios conciudadanos samaritanos también estaban en la espera de un Mesías. Entonces ella les dice, puede ser vengan, véanle, hablen con él, óiganle, considérenle. Este es el que puede ser el Cristo. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Dice que entonces, es decir, fue convincente. Amén. Su predicación, su testimonio fue tan convincente que dice en el versículo 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. El Espíritu Santo sabía que habían corazones sedientos en ese lugar y por eso le indicó al Señor Jesús que pasara por Samaria, porque el Señor ya sabe cuál será el resultado. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Hay veces que el Señor, en realidad siempre es así, el Señor usa a alguien para que el Evangelio sea predicado en algún lugar y hay una urgencia del Espíritu Santo por ese lugar, por esa aldea, por ese pueblo o por ese país, donde sea, porque el Señor ya conoce que hay allí corazones que están buscando, que están sedientos, que están con hambre y que están listos ya para oír y para creer. El Señor siempre va a tomar cuenta de esto. El Señor no va a perder ninguna oportunidad en la que alguien sea salvo. El Señor a alguien de sus siervos enviará. Ahora, un problema de eso es que no todos están tan dispuestos a decir, oh Señor, heme aquí, envíame a mí. Esta mujer samaritana, ella estuvo dispuesta, gloria a Dios. Ella de su propia voluntad, de lo que ella experimentó, ella habló. Ella corrió a esa ciudad, ella le habló a todos. Revolucionó todo ese pueblo, gloria a Dios. La usó el Señor y la usó grandemente. No todos se dejan usar por el Señor de esa manera. Y aunque hay una urgencia del Espíritu Santo a que el Evangelio llegue a todo lugar, a todo rincón de la tierra, no todos están dispuestos a ir a estos lugares, a llegar allí, a pasar tal vez dificultades en esos lugares, a pasar necesidades en esos lugares. Por eso es que la obra misionera verdadera, estoy hablando, la verdadera, sufre tanto. Obra misionera hay mucha, sí, mucha. Pero la mayoría es solamente un mercado comercial para que algunos pocos se enriquezcan. Pero la verdadera obra misionera, es decir, de salir, de predicar, de corregir, de exhortar, de llamar pecadores al arrepentimiento, creyentes al bautismo con el Espíritu Santo, a la santidad. De eso no hay mucho de eso. Una ayuda social es muy buena y nosotros lo hacemos, pero no es suficiente, no puede salvar el alma, no puede cambiar el corazón. Solamente el Evangelio del Señor Jesucristo. Por eso estas palabras son tan poderosas. Venid, ved a un hombre. Este es el mensaje. Venid, venid, venid. Pero ellos tenían que ir. Ellos tenían que ir a Él. Ellos tenían, porque el Señor ya vino, ¿entienden? Él ya vino. Ahora nosotros tenemos que ir a Él. Porque Él ya vino a nosotros. No es que estamos esperando que el Señor venga a mí para yo ser salvo. No, Él ya vino, Él ya lo hizo, Él ya murió, ya resucitó. Ahora somos nosotros los que tenemos que oír e ir hacia Él por la fe. Esta mujer fue poderosamente convertida y convencida y da testimonio de esto. Estos salieron, dice, de la ciudad, vinieron a Él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. O sea, los discípulos
llegan con la comida y posiblemente hacía muchas horas que el Señor no comía nada. Porque el Señor siempre atendía las situaciones espirituales. El Señor estaba preocupado por la condición espiritual de las personas y por darles el Evangelio, darles la salvación, llevarles al arrepentimiento. Los discípulos estaban preocupados por la salud del Señor. Y Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Con esto nosotros estamos viendo algo parecido a lo que sucedió con la mujer samaritana, pero ellos eran sus discípulos. La mujer era samaritana. Ellos eran judíos. Ellos estaban con el Señor. Sin embargo, el Señor les está diciendo que ellos no sabían. Todavía los discípulos estaban en un plano natural. Ellos estaban pensando en comer. Hay hambre, ya es la hora, se hizo tarde. Señor, tienes que comer. Y Él les dijo: yo tengo una comida que comer. Aleluya, gloria a Dios, que vosotros no sabéis. Estamos viendo una insensibilidad de parte de los discípulos a la necesidad y la urgencia espiritual. Cuando uno va a algún lugar, se ve, se siente la urgencia espiritual. Y si hay o no hay comida, me da igual. Si se organizó algo para comer o no, me da igual. Hay una urgencia mayor, hermanos. Hay algo superior que hay que atender, que es primero, que es una urgencia espiritual. Y no podemos nosotros ser insensibles a ese hecho. Vemos cómo se hace evidente nuevamente en los versículos 31 al 38. Y su comida y cosecha. ¿De qué está hablando? La comida, la cosecha. Eran los samaritanos que en ese momento salían de la ciudad e iban donde Él y estaban creyendo en Él. No es momento para comer, hermano. No era momento de parar todo. Estos son momentos únicos. Personas corriendo, personas llegando, personas hablando de Jesús, queriendo verle, queriendo oírle. No es momento de comer, no es momento de descansar. Ya vendrá luego el momento para eso, pero no era ese, ¿entienden? A veces nosotros utilizamos los momentos, es momento de predicar, predique. Es momento luego de descansar, descanse. Es momento de ir al culto, vaya al culto. Hacemos todo al revés muchas veces. Por eso no vemos resultado. Le ponemos la energía a las cosas terrenas más que a las cosas espirituales. Por eso es que tenemos tan poco tesoro en el cielo, como dice el Señor, dice la palabra, que donde sea que está tu corazón, allí estará también vuestro tesoro. Si tú acumulas tesoros en el cielo, allí es donde tú tienes tu corazón. Si tú acumulas tus tesoros aquí en la tierra, es donde tú tienes el corazón, aquí en la tierra. Y esta tierra con todo lo que tiene pasará, pero su palabra no pasará. Sigue diciendo, en este momento entonces tan importante, el Señor Jesús trata de llevar a los discípulos, no, del plano natural en el que estaban al plano espiritual. Vean la necesidad. La necesidad ahora no es comer. La necesidad ahora no es sentarse debajo de un árbol y descansar. La necesidad ahora es atender la situación espiritual de estas personas que están listas ya para oír el Evangelio. Estaban yendo al Señor y estaban creyendo en Él. Entonces los discípulos
Como el Señor Jesús les dice, yo ya tengo comida que comer, que vosotros no sabéis. Ellos lo que pensaron, no pensaron en las almas, no pensaron en la cosecha, no pensaron en los samaritanos, no pensaron en la necesidad espiritual, no entendieron lo que el Señor les estaba diciendo, porque ellos responden, ¿no? Se decían el uno al otro, si alguien le habría traído ya de comer, ¿será que ya comió? Eso es lo que está diciendo. No, no, somos terrenos. Somos realmente terrenos, ¿no? No pudieron ver el plano espiritual de lo que el Señor le estaba hablando. No es que el Señor ya había comido y ahora ya no necesitaba comer. En esta etapa, en ese momento, los discípulos solo podían pensar en términos carnales, mientras que Jesús les estaba hablando casi exclusivamente en términos espirituales. Por eso es que el hombre carnal no puede entender las cosas del Espíritu, porque pueden ser discernidas espiritualmente, solo espiritualmente. Les dice Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Esta declaración, aunque es breve, constituye totalmente la misión del hombre. Tu comida, mi comida, el sustento tuyo, mío, debe ser hacer la voluntad del Padre. Y si eso no es lo que te sustenta, si ese no es el objetivo primordial en tu vida, entonces estás completamente desviado. Esa es mi comida, ese es mi sustento, eso es en lo que yo tengo puesto mi concentración, hacer la voluntad del que me envió, dice. Y que acabe su obra. La obra es suya, la obra no es nuestra. Él la tenía que acabar y Él la acabó, Él la terminó, Él la consumó, gloria a Dios. 35 dice, ¿no decís vosotros, aún hay 4 meses hasta que llegue la cosecha? Es decir, ustedes pueden discernir ¿cuánto tiempo falta para la cosecha? Bueno, yo les digo, la cosecha es hoy. Es ahora la cosecha. ¿Verdad que cuando hay una cosecha y cuando esa plantación, cuando esas verduras, cuando esas hierbas, cuando esas frutas están listas para ser cosechadas, para ser juntadas, para ser arrancadas, el que se dedica a eso, no se echa a dormir, no se va a organizar una fiesta, no, tiene que recaudar todo esto, tiene que cosechar, porque si no se va a perder la cosecha. El Señor está diciendo, ¿ustedes acaso no dicen, bueno, falta 4 meses para la cosecha? Tienen bien contabilizados los tiempos de la cosecha, conocen de estas cosas en el plano natural y carnal. ¿Cómo entonces no pueden ver en el plano espiritual que la cosecha es hoy? Y estamos nosotros viviendo en un tiempo, hermanos, en el que no estamos viendo a ver cuándo va a ser la cosecha. La cosecha es todos los días. Todos los días. Todos los días, hermanos. Dice, he aquí os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos. Lo que está queriendo decir aquí el Señor es, no tienes que ir a alzar los ojos, tomarte un avión, 18 horas, ir al otro lado del mundo, ir a África a recorrer, ir a India a recorrer, ir a Canadá a recorrer, ir a Argentina, ir a cualquier isla. No, solamente donde sea que tú te encuentres. Aquí en Cape Coral, en New York, en Puerto Rico, de donde sea que tú estás oyendo en este momento, en cualquier lugar del mundo, solamente alza tus ojos y mira. Oh, gloria a Dios, no tienes que ir muy lejos. Eso está diciendo el Señor. No hace falta que tú tengas que recorrer grandes distancias.
Solo levanta los ojos donde te encuentras para que puedas ver la necesidad. Esa es tu cosecha. Oh, gloria al Señor. Donde sea que te encuentras, te repito, donde sea que te encuentras, levanta tus ojos. Mira, los campos ya listos están para la cosecha. Esa es la cosecha tuya. Tal vez levantas los ojos y estás en tu casa y estás viendo a tus hijos, estás viendo a tu familia, estás en tu trabajo, estás en la escuela, estás en la calle, donde sea que tú estás, en un negocio. Esa es tu cosecha, ese es tu campo. Gloria sea el nombre del Señor. No tienes que ir muy lejos, porque ya listos están blancos para la cosecha. Dice el 36, y el que cosecha recibe salario. ¿Cuál es el salario de la cosecha? ¿Está hablando de un sueldo? ¿Está hablando de alguna remuneración económica? No, está hablando de almas. Solamente el que cosecha recibe salario. Este salario son almas, hermanos, son almas. Este es el salario que desea mi alma. Este es el salario que yo quiero para mi vida, para la obra. ¿Deseas tú este tipo de salario? Tremendo esto, ¿verdad? Porque hay muchos que quieren salario. Pero el salario no son las almas. El salario son cosas materiales. ¿Sí o no? ¿Deseas tú este tipo de salario? ¿Estás tú detrás de este salario? ¿Qué pregunta, no? O sea, vemos que muchos están detrás de un salario, y el salario es reconocimiento, aplausos, título, posición, jerarquía, poder, autoridad, nombramientos, reconocimientos, asociaciones, fama, fortuna. Ser visto aquí, ser visto allá, aplaudido aquí, aplaudido allá, invitado aquí y allá, requerido, seguido, adorado, exaltado, levantado. Ese es el salario que la mayoría en el mundo evangélico desea. Es la verdad. Ese es el salario que quieren. Por supuesto, fama y fortuna, va. Pero aquí nos está hablando de el que cosecha recibe salario. Yo quiero este salario. Y recoge fruto para vida eterna. Aleluya. La salvación de un alma traerá fruto para siempre. Y ese fruto de esa alma que ha sido cosechada será un mérito de ese sembrador, de ese cosechador. Usted está viendo, esta es la inversión en los cielos. Y es una inversión eterna. ¿Cuánta inversión de este tipo tiene usted en los cielos? ¿Cuánto de este tipo de fruto? ¿Cuánto de este tipo de cosecha y este tipo de salario del que habla el Señor? Para el que siembra también goce, es decir, que el que siembra también goce y el que cosecha. Es decir, todos tienen su parte, todos tienen su papel. Y ninguno debe fracasar en desempeñar. Uno siembra y el otro cosecha. Porque en esto es el dicho verdadero. Dice que uno es el que siembra y otro es el que cosecha. O sea, el Señor tiene un ministerio particular para cada uno. Cada individuo tiene un ministerio particular. Los sembradores son aquellos que hacen posible que los cosechadores cosechen. ¿Cómo puede uno cosechar si alguien primero no sembró? Y no solamente que alguien sembró, sino que también regó.
El predicador solo puede cosechar lo que se ha sembrado. Muchas veces ve el evangelista, ¡ay, mira, el evangelista y mira cuánta gente! Sí, pero si alguien no sembró antes, entonces no puede cosechar nada. Es un trabajo mucho más extenso y más largo de lo que parece. No es que llegó campaña y se convirtió. No, hubo todo un trabajo anterior, ¿saben? Que el Espíritu Santo viene haciendo en ese corazón, usando hombres, mujeres, y ese terreno se fue arando y arando porque estaba duro y fue arando hasta que se encontraba en la condición deseada para que la semilla pueda caer y que pudiera caer en un terreno bueno y que pudiera empezar a germinar y que pudiera empezar a dar fruto. Es todo un trabajo, hermanos. Dice luego el versículo 38, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. ¿Por qué? Porque todo lo que se hace para Cristo producirá debido a la cantidad de trabajo de muchas personas diferentes. Muchas veces yo he visto una cosecha de algo que yo no lo sembré, pero el resultado estuvo allí. Ese resultado, digamos que es deseado, el resultado culminante, que es que la persona nazca de nuevo y que viva para el Señor. Y aún todavía después que nació de nuevo, todavía hay un trabajo allí, que es un trabajo de discipulado, es un trabajo de enseñanza, es un trabajo de perfeccionamiento. Dice, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Él realmente está hablando de los profetas de la antigüedad. Vemos que todos aquellos profetas estaban hablando del Señor Jesucristo y que esas profecías ahora se estaban cumpliendo y los apóstoles estaban cosechando lo que ellos, es decir, lo que los profetas antiguos habían sembrado a través de muchos siglos. Y es lo mismo con nosotros en la actualidad, como se refiere tanto a los profetas como a los apóstoles. A veces uno está cosechando algo, pero el Señor tiene en cuenta no solamente al que cosechó, sino también al que sembró y al que regó. Y en un día delante de su presencia todos van a recibir la misma recompensa. Gloria sea el nombre del Señor. Qué precioso, ¿verdad? Cómo el Señor nos da todo este pasaje en referencia a la salvación y la necesidad imperiosa, que a veces hay cosas, hay que dejarlas de lado. A veces, pero hay una comida, hay un cumpleaños, hay esto. No, hay una necesidad superior ahora. Hay que atender esto. Son las almas. Los campos no es que van a estar blancos y listos para la... Ya están. Ya están. Yo pienso que todo creyente que oye en esta hora, en este momento, tiene que alzar sus ojos. Alce sus ojos ahora mismo y vea cuál es el campo que el Señor le dio a usted para cosechar. Vamos a una pausa mientras meditamos en esto. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús.
no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, que me ama. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, nadie como tú. Jesús, yeah. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios de misericordia y de amor. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama, al Dios que me ama. Estamos de vuelta aquí en Libre al Fin. Seguimos con este pasaje, si Dios permite, ya terminando el capítulo 4 de Juan. En el versículo 39 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo:
que me dijo todo lo que he hecho. Gloria a Dios. Fíjense el testimonio de una mujer, y no para estar exaltando a las mujeres, pero es un pasaje verdaderamente significativo. Porque el Señor había hablado en el capítulo 3 con un hombre, con Nicodemo. Sin embargo, no sucedió lo mismo. Siendo él judío, siendo Nicodemo un maestro, un doctor de la ley, encontrándose con el Señor allí escondido de noche. Sin embargo, no lo vimos a él corriendo a la ciudad de Jerusalén y predicando, es el Cristo, vengan a hablar con él, vengan a ver a este hombre. No pasó nada de eso, ¿cierto? Sin embargo, el Señor eligió a esta mujer, el Espíritu Santo dirigió a Jesús a esta mujer, porque esta mujer tenía hambre y sed de justicia y además porque ella sería fiel en dar testimonio de Cristo. Bueno, las mujeres dicen que son más comunicativas, entonces dio un efecto tremendo, ¿no? Y creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio. Cuando decimos a los hermanos, digo, venga hermano, dé testimonio. Venga a la radio, dé testimonio. Así como la mujer samaritana dio testimonio, y vean el efecto que causó. Este es un ejemplo perfecto del verdadero cristianismo en acción. No es que solamente, lo vi, creí, sino que fui y hablé. Y ella dijo, él sabe todo de mi vida. Mientras que Jesús le reveló su pecado como lo hace siempre el Evangelio, no fue en forma negativa ni condenatoria, sino más bien para libertarla del pecado. Y entonces Él le dio la vida eterna. Entonces ella probó de las aguas vivas. El Señor no la condenó, no fue a ese pozo a condenar a esa mujer, sino a salvarla. Viniendo pues los samaritanos a Él, dirigía la palabra a los corazones dispuestos a recibir de Dios, le rogaron que se quedase allí. Y se quedó allí 2 días. Oh, me encanta esto. Gloria sea el nombre del Señor. El Señor siempre da una respuesta positiva a aquel corazón que tiene hambre de Él, que le dice, Señor, quédate un poco más. Oh, quédate, Señor, que se hace tarde. Quédate, háblanos más, Señor, queremos oír tu voz. Como aquellos 2 discípulos en el capítulo 24 de Lucas, por el camino hacia Emaús. El Señor se encuentra con ellos, luego llegan a la aldea. Ellos le obligaron prácticamente al Señor a entrar con ellos a la aldea, a la casa, a compartir. Quédate, Señor, con nosotros, que se hace tarde. Gloria a Jesús. Y ellos le pidieron al Señor que se quedara. Dice, le rogaron, le insistieron. Es decir, fue una petición en la que no podían ellos y no recibirían un no por respuesta. Y el Señor nunca se negaría a este tipo de petición. Amén. Se quedó allí con ellos 2 días, los mejores 2 días que jamás ellos habrían experimentado. Por lo menos todos aquellos samaritanos que llegaron a Él, a todos les dio la palabra y todos ellos se quedaron atónitos, oyéndole, recibiendo, siendo alimentados, instruidos, edificados. Y creyeron muchos más por la palabra de Él. Eso es lo que ocurrió en esos 2 días, que hubieron muchísimos que creyeron la palabra del Señor. Eran samaritanos, sin embargo. Dirían los judíos, pero ¿cómo? Los samaritanos están ahí con Jesús y Jesús les habla. Sin embargo, esos eran los que tenían hambre. Y ellos fueron los que fueron satisfechos. Entonces, no por sus palabras, por sus dichos, es que ellos creyeron. Creyeron muchos más, dice, muchos más. Y le decían a la mujer, ya ahora no creemos por tu dicho. Es decir, no estamos creyéndote por lo que tú nos has contado, no, por lo menos no solamente
porque eso fue lo que inicialmente les llevó a Cristo. Les lleva a Cristo un testimonio, alguien que les habla del Señor, alguien que les da el testimonio, pero luego ellos tienen que ir y tienen que experimentarlo por ellos mismos, ¿cierto? Bueno, dice, sino por nosotros mismos le hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¡Oh, gloria a Dios! Esto es lo que queremos ver. Este es el salario y este es el fruto. Que se confiese, confesando con la boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Confesando, y ellos confesaron aquí una de las declaraciones más profundas que jamás se hayan hecho, que acontece solo una otra vez en la Biblia, primera de Juan 4:14. Este salió de los labios de los samaritanos. Desgraciadamente, hacia el final de su ministerio, habían algunos samaritanos que no le recibirían para su perdición eterna. Lucas 9, 51 al 56. Pero vemos que allí muchísimos creyeron, gloria sea el nombre del Señor. Ellos declararon verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, el ungido, el Redentor. Y 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque él mismo Jesús dio testimonio de que el profeta en su propia tierra no tiene honra. Él ampliaría más tarde esta declaración para decir, y entre sus parientes y en su casa, en Mateo 13:57 y Marcos 6:4. Es decir, el famoso dicho, ninguno es profeta en su tierra. Y cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron. La fe basada en las observancias externas es muy débil, aunque por muy débil que sea su fe, él, obediente a la voluntad de su Padre, actuaba en gracia y poder cada vez que él veía que había fe, sin importar que fuese poca. Y cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, vistas todas las cosas que había hecho en Jerusalén en el día de la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Es decir, necesitaban los milagros para poder creer. La evidencia quedaba en claro que los samaritanos necesitaron solo su palabra porque ellos tenían una fe mayor. Quiero que vean ustedes, es tan edificante estudiar los evangelios, porque y toda la Biblia entera, pero vemos los evangelios para poder analizar, estudiar las diferentes acciones y reacciones del Señor Jesús en las diferentes situaciones y circunstancias. Y también las reacciones de las personas que Él se encuentra en el camino, en todo su ministerio terrenal. Cómo reaccionan cada una de ellas. Los samaritanos no estaban dentro del pacto. No eran hijos de Abraham. Y tenemos los judíos. Y vemos la diferencia en la reacción de unos y los otros. Los samaritanos listos para oír el evangelio. Reciben al Señor. Ahí no dice que el Señor sanó a los samaritanos, que hubieron sanidades, pudieron haberlas sabido, no lo sé, pero por lo menos en el pasaje no cuenta. No es que ciegos vieron, paralíticos caminaron allí en Samaria, a todos aquellos que de la ciudad fueron a verle y a oírle. No dice nada de esto. Estos samaritanos estaban queriendo oír al Señor, verle y oír, porque eso es lo que habla el texto. Dice, ahora tú, no es solamente que creemos porque tú nos has dicho, lo que tú nos has contado de Él, sino que ahora nosotros mismos lo hemos visto y nosotros mismos hemos oído sus palabras. Y definitivamente que Él es el Cristo, Él es el Salvador del mundo, no hay duda de eso. Amén. Y por otro lado vemos como los judíos, ellos tenían que ver milagros para poder creer. Si es que creían, tenía que ser por los milagros. Hoy en día tenemos muchos que están en esa categoría. Si no ven, no creen. Pero es una fe que está
fundamentada en algo externo, en algún acontecimiento, en un milagro, una sanidad. Y si no hay este tipo de cosas, entonces no hay fe. Esa es una fe muy débil, ¿sí? Pero así todo el Señor honra esa fe. Pero el problema es que si las personas no creen en sus palabras, si no creen en la palabra de Dios, en Él, quien Él es, lo que Él ha hecho, la cruz de Cristo, que es lo mismo que decir la palabra, porque la palabra habla de la cruz de Cristo. Entonces esa fe va a estar siempre supeditada a experiencias, en vez de estar fundamentada en la palabra de Dios. Y no podemos nosotros basar la fe nuestra, la salvación nuestra en milagros, porque un milagro no puede salvar, un milagro no puede santificar, sino que es solamente a través de la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. Sigue el pasaje, porque este capítulo es bastante largo, pero vamos a terminarlo. Sí, dice así: Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había hecho el vino del agua, el primer milagro del Señor, y había en Capernaum un cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este era un oficial de Herodes, Antipas. Cuando oyó que Jesús venía de Judea a Galilea, fue a él, porque la noticia comienza a difundirse en Capernaum de que Jesús había vuelto a Galilea, aún en Caná, solamente a unos 32 kilómetros de distancia, y le rogaba que descendiese y sanase a su hijo, porque se comenzaba a morir. Contiene escondido en el texto la vaga idea de que debido a su lugar y posición en la estructura política de Galilea, Jesús se impresionaría de quién era él, un oficial de la corte de Herodes. De todos modos, él estaba desesperado. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y milagros, no creeréis. El Señor Jesús conocía el corazón de este hombre y su incredulidad, y por eso Él le iba a hacer hablar. Él lo llevaría a un nivel de fe más alto para que creyera en la palabra de Cristo. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Se puede sentir la súplica de este hombre con una reprensión leve, previendo lo que Jesús estaba por decir. Le dice Jesús: ve, tu hijo vive. Una declaración asombrosa, asombrosa. La fe es puesta a prueba. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Regresó a Capernaum. Y cuando ya él descendía, los siervos le salieron a recibir y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Las mismas palabras que el Señor Jesús le había dicho. Ve, tu hijo vive. Llega a la casa, los siervos le dicen: tu hijo vive. Entonces él les preguntó: ¿a qué hora comenzó a mejorarse? ¿A qué hora? Y él comparaba la hora, ¿no? Y dice: ay, era el mismo momento que Jesús dijo que mi hijo está vivo. Y le dijeron: ayer a las 7, ya se le fue la fiebre, le dejó la fiebre. Es decir, como a unas 7 horas de la noche del día anterior. El padre entonces entendió que aquella hora era cuando Jesús le dijo: tu hijo vive. Su fe, quizás débil, fuera antes, pero fue recompensada grandemente. Y creyó él y toda su casa. Vemos otra vez otro testimonio poderoso en el que uno cree, y esa fe, hermanos, es hablada, es contada, es participada, es compartida, para que todos puedan creer también en él. Esta segunda señal volvió Jesús a hacer. Se refiere solamente a Galilea. Él había realizado unos cuantos milagros en los últimos días en Jerusalén, cuando vino de Judea a Galilea. Es decir, por donde sea que el Señor iba,
Los milagros le seguían. Además, las vidas cambiadas. Y así era Jesús en esa época y así es Jesús ahora. Donde sea que el Señor pasa, todo lo cambia y todo lo transforma, como dice el corito. Gloria sea el nombre del Señor. Seguimos con el capítulo 5 en el próximo programa de Libre al Fin, hermanos. Que el Señor les bendiga, mantengan en oración a nuestra querida hermana Ilian, para que el Señor restaure su salud completamente. Y gracias por oír. Los esperamos esta noche en el Instituto Bíblico comenzando este nuevo año. Los animo a todos. Lleguen aquí 7 de la noche a estudiar con nosotros la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga. Dottie Rambo some time ago wrote a song that it blessed me the moment I heard it. John's going to help me on the courses. I had a lady right here in the city the other day. We sung it over television. Oh, it's been some months ago. But she said, Brother Swaggart, and I didn't know who she was, but of course the Lord knew. She said, you'll never know how much it blessed me. And I pray that it'll bless you tonight. I've never been this homesick before. Danny? Well, there's a light in the window, the table spread in splendor, someone standing by open door. I can see a crystal river, it must be near forever. Never been this so homesick before. I see the bright lights shine. Now it's just about a home time, and I can see my father standing by the door. This world has been a wilderness, and I'm ready for deliverance. Lord, I've never been this homesick before. I can see the family gather, sweet faces all familiar. No one's old or feeble anymore. Oh, my lonesome heart, it's crying, gonna spread my wings for flying. Never been this so homesick before. Sing it, John. Well, I see the bright lights shine. Now it's just about a home time, and I can see my father standing by the door. This world has been a wilderness, and I'm ready for deliverance. Hallelujah. Lord, I've never been this homesick before. I see the bright light shine. The bright light. Now it's just about a home time. Cuando los ojos vieron que empezaría a llover, la cabeza dio la orden de abrir el paraguas y moverse. Sin embargo, el brazo derecho quería seguir revisando el celular y el izquierdo decía estar cansado de siempre terminar haciéndolo todo sin tener la suficiente fuerza. Las piernas, por su parte, estuvieron de acuerdo en moverse siempre y cuando los brazos tomaran el paraguas. El pelo se puso furioso y el hombro derecho empezó a tratar de hacer que la mano soltara el celular, pero entonces la boca y los oídos le pidieron que no lo soltara, pues se dañaría. Comenzó la tormenta y el cuerpo seguía sin ponerse de acuerdo.
Cuando el cuerpo no obedece a la cabeza, tampoco está preparado para las tormentas. Por eso existe Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo.